La novia del bandolero, capítulo 3, de Bárbara Cartlán. Hubo una pausa perceptible antes que el general contestara. Consideramos, Alteza, que nuestro ejército era eficiente sin necesidad del tipo de servicio que solía proporcionarnos el coronel. Y ahora es evidente que estaban equivocados, señaló Iliana con voz aguda, porque nadie parece tener idea de la cantidad de pajicares, si eso es lo que son en verdad, que están acampando en las montañas, o si vienen en son de paz, o con intenciones de causar problemas. Iliana advirtió que los generales sentados más próximos a ella se movían con inquietud en sus asientos. Solo puedo condenar, en términos nada inciertos, esta omisión, continuó diciendo, y pedir que me informen qué intentan hacer al respecto. Los oficiales sentados a su alrededor parecieron ahora todavía más incómodos que antes. Se miraron unos a otros disimuladamente, y ella comprendió que el problema no les había sido planteado hasta ese momento, y por lo tanto no tenía ninguna respuesta al respecto. Después de un momento de incómodo silencio, Iliana preguntó: ¿cuántos de los hombres que hay en nuestras fuerzas armadas son montañistas experimentados? De nuevo se hizo un profundo silencio hasta que uno de los generales dijo vacilante: siempre hemos dependido, Alteza, de los hombres cuya única ocupación es escalar montañas, ya sea por placer o porque han formado por sí mismos equipos de rescate para ayudar a cualquier persona que se encuentre en dificultades. A mí eso me parece una forma bastante descuidada de organizar la defensa de nuestro país. Como si, al fin, los hubiera forzado a defenderse, un general de más de 60 años dijo con aire pomposo: estoy seguro, Su Alteza Real, de que si los pajicares están aquí e intentan atacarnos, nuestro ejército hará un buen papel y los expulsará sin dificultad. Eso está muy bien, general, replicó Iliana. Pero usted habla como si esperara que descendieran a la llanura y atacaran a nuestro ejército de frente, avanzando al estilo antiguo, con las lanzas en las manos y las espadas desenvainadas. Miró a su alrededor con desdén y continuó diciendo: me gustaría saber qué harían ustedes si ellos abrieran fuego desde las montañas, donde nuestra gente no podría darles alcance. ¿Y qué pasaría si mientras ustedes se retiran, ellos bajan para arrasar con nuestras cosechas, llevarse nuestro ganado y todo cuanto quieran y necesiten? De nuevo se hizo un pesado silencio, antes que Iliana agregara: quiero recibir a la mayor brevedad posible un informe sobre la estrategia que piensan seguir en caso de que nos ataquen los pajicares, así como toda la información que sobre ellos puedan obtener. Se detuvo para agregar con amargura: solo puedo añadir que si mi padre estuviera lo bastante bien para comprender lo que está sucediendo, estaría escandalizado de ver la complacencia y la falta de iniciativa que existe en el ejército de Sokala, del que siempre se sintió tan orgulloso. Después de decir eso, se levantó de la mesa y salió en silencio, dejando a los generales de pie, mirándola con expresión grave. Una vez afuera, se dijo que les había dado una buena sacudida, pero que no sería tan fácil hacer lo mismo con el general Vladilas, si tenía armas superiores y más modernas de las que ellos poseían. En ese caso podría, si tal era su intención, apoderarse de todo el país. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esto?, se preguntó furiosa. Ella sabía que aunque antes que su padre cayera en el estado de coma en que ahora se encontraba, habría dejado que las cosas siguieran su curso, dando crédito a ciegas a cuanto le decían hombres tan ancianos como él, tanto integrantes del ejército como del parlamento. Lo peor de todo era que se había mostrado siempre opuesto a cualquier cambio en el status quo. Ahora, al llegar a la biblioteca donde por lo general se sentaba, cuando trataba asuntos de Estado, se preguntó con desesperación qué debía hacer, y cómo podría cambiar, como por arte de magia, a ese ejército antiguo y decrépito, en uno eficiente y moderno. Es imposible, admitió para sí. Al mismo tiempo, se dijo que la idea del primer ministro de que buscara sin demora un marido para encabezar al viejo ejército sería tan inútil como resultarían los cañones que tenían para protegerlos de los hombres acampados en lo alto de las montañas, donde las balas jamás los alcanzarían.
Demasiado inquieta y preocupada para sentarse, caminó de un lado a otro de la habitación, tratando de encontrar alguna solución. Sabía que si fallaba, si los pachicares se apoderaban del país o simplemente lo devastaban, el mundo la culparía a ella. Esa mujer debió haberse casado hace tiempo, dirían las testas coronadas de los países vecinos. Su marido habría introducido nuevas ideas, métodos modernos y nuevas armas. Este argumento terminaría con el comentario desdeñoso de: las mujeres no saben nada de ejércitos, de estrategia y de tácticas militares. ¿Y para qué necesitan saberlo? ¿Cómo pude ser tan ciega, tan tonta, como para no haber pensado antes en todo esto?, se preguntó Iliana. De pronto comprendió que había pasado demasiado tiempo con los oficiales de caballería, porque montaban muy bien y compartían su amor por los caballos. Se había olvidado de los cañones y los rifles. Eran lo que usaría el enemigo en caso de una guerra. 2 meses antes había presenciado las maniobras militares que se realizaban cada año. En ausencia de su padre, ella recibió el saludo de los regimientos que desfilaron en la amplia explanada que había al pie del palacio. Todo fue muy impresionante: la música de las bandas, el ondear de estandartes y banderas. El paso de la caballería y de la infantería habían sido muy conmovedores. Ahora sentía que todo había sido una gran farsa. No debió limitarse a admirar los caballos y los jinetes. Debió haber preguntado de qué armas disponía el ejército para la defensa de Socala. Tenía la desagradable impresión de que los cañones, cada uno de los cuales había desfilado tirado por 6 magníficos caballos, eran ya muy antiguos y solo servirían para hacer disparos, para saludar al rey. Recordaba también que había muy pocos cañones. Se preguntó cómo era posible que su padre hubiera omitido pedir una cuenta detallada de los gastos realizados en la defensa del país en los últimos años. El rey debió haberse asegurado de que el dinero destinado al ejército se utilizara no solo para caballos y uniformes, sino también para armas. Lo que era también muy lamentable era la pérdida del coronel Bartik. Ella tenía la impresión de que los viejos ministros y su padre mismo nunca lo habían tratado con el suficiente respeto. Los rusos tienen espías en todas partes, lo había oído decir una vez, aunque Dios bien sabe que la mayoría de los países estarían dispuestos a decirles lo que quieren saber, sin necesidad de enviar a sus hombres con rostro de hurón a mirar debajo de las camas y a escuchar tras las puertas. Eso, desde luego, provocó grandes carcajadas en la mesa frente a la cual estaban cenando, y él continuó diciendo: la única ventaja de tal curiosidad, desde nuestro punto de vista, es que muchos de los agentes secretos del zar son mujeres muy hermosas, y resulta un placer murmurar secretos en sus pequeñas orejas sonrosadas. Su comentario nuevamente fue motivo de risa, y un general, a quien Iliana siempre consideró como un tipo presuntuoso y aburrido, dijo: en lo personal, no tengo secretos, y dudo mucho de que la más hermosa y astuta espía rusa pudiera encontrar algo digno de investigar en Socala. Esta declaración fue recibida con aplausos, e Iliana pensó ahora que habían estado viviendo en un paraíso de tontos. Los estados pequeños situados al pie de los Balcanes siempre le habían temido a sus vecinos poderosos. Dobruja había sido la manzana de la discordia entre Rumania y Rusia durante años. Montenegro estaba siendo visto con ojos codiciosos tanto por Bosnia como por Serbia. ¿Cómo pudimos ser tan ciegos para no comprender que Socala podría ser absorbida con placer por Hungría o por Rumania?, se preguntó Iliana. Le hubiera gustado tener con quien discutir lo que estaba pensando, poder hablar con alguien que entendiera los peligros que empezaban a surgir en su mente. Pero ¿con quién podía hacerlo? Los generales no parecían dispuestos a reconocer que eran culpables de la situación. Los políticos, por su parte, no eran guerreros. Debía haber alguien a quien yo pudiera consultar, se dijo la princesa. No le gustaba pensar que, sin duda alguna, el primer ministro habría sugerido que debía ser su esposo, con quien consultara tales cosas. Pero, aunque ella cediera a lo que le pedían y se casara, ¿quién podría entender mejor que ella misma los problemas de su país? Por supuesto que no iba a ser Tomislav,
quien jamás había servido en el ejército de su país, excepto como coronel honorario de alguno de los regimientos que no eran comandados por sus 2 hermanos mayores. También estaba el príncipe Georg, otro de sus pretendientes. Él procedía de Macedonia, pero sabía más de pintura, de mosaicos y de historia antigua que de guerra y estrategias militares. Lo mismo aplicaba, pensó, a varios de sus otros pretendientes, con excepción de uno, el príncipe Iván, pero él era ruso y lo único que deseaba era llevársela a vivir a sus vastas propiedades, donde él gobernaba en medio de mayor opulencia y autoridad que cualquier rey. Voy a tener que hacer algo respecto a esto, decidió Iliana. La cuestión era, ¿qué? De pronto se le ocurrió una idea. Las únicas personas que debían saber algo sobre los Pallicares, si en realidad los invasores eran de esa tribu, eran los alpinistas, de quienes el general había confesado, dependía el ejército para todo lo que a las montañas se refería. Iliana conocía bien a la mayoría de ellos, porque la habían guiado y cuidado cuando escaló con ellos, aunque tenía casi 1 año de no escalar montañas. No porque no le gustara el montañismo. Lo que pasaba era que se había dejado absorber por la tarea de entrenar a sus caballos, de comprar nuevos ejemplares y de domar a aquellos que estaban más allá del control de sus palafreneros. Eso le dejaba poco tiempo para otras actividades al aire libre. Ahora, como si la idea fuera un rayo de luz en la oscuridad, salió de la biblioteca hacia el vestíbulo del palacio y envió a varios lacayos corriendo en distintas direcciones. Uno de ellos se dirigió a la caballeriza para ordenar caballos, otro a buscar a los 2 ayudantes de campo que por lo general la acompañaban cuando salía a montar. Cuando llegaron a su lado y le hicieron el acostumbrado saludo militar, Iliana les dijo: «Vengan conmigo. Si acaso les preguntan algo, digan que volveremos más tarde». «Muy bien, Alteza». Minutos más tarde se ponían en marcha. Iliana montaba a Satán y sus acompañantes a los caballos más rápidos que había disponibles, para que pudieran mantenerse al paso de ella. Iliana sabía, cuando salió del palacio, que si alguno de los cortesanos más viejos la había visto salir, expresaría sin duda alguna su desaprobación. Ellos siempre habían considerado en extremo incorrecto que ella cabalgara llevando solo 2 acompañantes, en lugar de una tropa de caballería. Además, pensaban que las reinas y las princesas debían viajar siempre en un carruaje, con una dama de honor sentada frente a ellas. Aunque el sol empezaba a calentar, Iliana no se molestó en cambiarse el severo uniforme de cosaco que llevaba puesto, para ponerse en su lugar uno de los atractivos trajes confeccionados para adaptarse a todas las estaciones del año. Se limitó a ponerse una gorra de piel, la más ligera que poseía. Estaba hecha de marta cebellina y enmarcaba su rostro, destacando la suavidad de su piel y la claridad de sus ojos. «¿A dónde vamos, Alteza?», preguntó el capitán Hevis, cuando se habían alejado un poco del palacio. «Vamos en un viaje de descubrimiento», contestó Iliana, frenando un poco a Satán para que el capitán pudiera escucharla. El capitán Pócal, que cabalgaba del otro lado de ella, comentó: «Suena emocionante». «Espero que lo sea», contestó Iliana, «porque nosotros 3 vamos a descubrir lo que nuestros generales no han logrado hacer, y después podremos decidir qué medidas deberán adoptarse al respecto». «Supongo que Su Alteza se refiere a los Pallicares». «Por supuesto. He oído hablar de ellos desde hace algunos años», comentó el capitán Pócal. «Y en mi opinión, se está haciendo demasiada laraca por su llegada al país, sin que haya verdadera razón de ello». «¿Por qué cree eso?», preguntó Iliana. «No son más que un grupo de bandidos», contestó el capitán Pócal. «Y es una tontería suponer que quieran apoderarse de un país como el nuestro. Lo que quieren es robar comida, que abunda en las montañas en esta época del año, y si pueden, apoderarse de alguna muchacha bonita que ande por ahí». Habló de forma impulsiva, pero, como si comprendiera que no debió hablar así frente a Iliana, tosió y miró hacia otro lado con evidente turbación. «Ya había oído decir eso», observó Iliana con toda calma. «No obstante, me parece extraño que hayan decidido acampar en el Monte Vela.
a menos que haya un gran número de ellos. Ninguno de los dos ayudantes de campo sabía de qué estaba hablando, por lo que les explicó. Yo he subido al Vela. Del otro lado hay un valle muy hermoso, casi deshabitado. Solo lo visitan de vez en cuando pastores y cazadores. Es un lugar precioso y con frecuencia he pensado que debíamos prestarle más atención, agregó, al notar el interés con que ellos la escuchaban. Como si estuviera hablando consigo misma, más que con dos hombres que la acompañaban, dijo: Siempre nos hemos extendido hacia el norte, pero el sur tiene mejor clima. Hay agua en abundancia, y la única dificultad sería la comunicación entre esa área y el valle por el que vamos cruzando ahora. ¿No hay ningún camino para llegar a ese lugar?, preguntó el capitán Hevis. Sí, por supuesto, contestó Iliana. Se llega al valle Vela por la ruta que usamos para ir a Bulgaria. Iliana recordó los ásperos caminos, con altos acantilados elevándose a cada lado, cuando había visitado esa área con su padre hacía 2 años. Había sido un viaje cansado, pero emocionante, y fueron recibidos con gran pompa y ceremonia, a pesar de que la monarquía en Bulgaria era en extremo inestable. En Bulgaria tenían tantos problemas internos que Iliana pensó que era poco probable que quisieran ocuparse de Sokala. Era lo bastante inteligente para comprender que si los payikares provocaban el caos en Sokala, como podían hacerlo con facilidad, sería fácil para Australia, Rumania y Serbia intervenir en el asunto. La excusa ostensible sería ayudar al gobierno de Sokala a restablecer el orden. El siguiente paso sería anexar Sokala a su propio país. Eso no debe suceder nunca, se dijo, pero no estaba segura de cómo podría evitarlo. Después de cabalgar durante 1 hora, llegaron al pie de la montaña Vela, que era la más cercana a la capital. Era la parte más espectacular de la cordillera, que formaba una barrera natural que no solo los separaba de sus vecinos, sino que constituía una formidable protección para Sokala. Construidas entre los grises peñascos que había al pie de la montaña, se encontraban, como Iliana bien sabía, varias casitas habitadas por los hombres cuya profesión era escalar la montaña. Para ellos el alpinismo les permitía ganarse la vida, aunque no lo hubieran cultivado como simple placer. Eran hombres fuertes, de aspecto magnífico, tan hábiles para escalar montañas, que era muy raro que alguno de ellos se lastimara alguna vez, y casi nunca fallaban en su intento por auxiliar a alguna persona o animal que se viera en problemas en las alturas. Vela, sin embargo, no era una montaña fácil de escalar. En muchos lugares su superficie la formaban piedras lisas que no ofrecían el menor punto de apoyo al montañista. Se elevaba orgullosa desde la llanura, como resultado de una erupción volcánica que había tenido lugar muchos siglos antes. Iliana la había escalado con ayuda de Olav, y era a él a quien intentaba buscar ahora para que le diera información. Era el más viejo y el más experimentado de los montañistas, a quien todos respetaban en el país. Cuando llegaron a su pequeña casita blanca, con su techo puntiagudo de tejas negras, el capitán Hevis desmontó y llamó a su puerta. La esposa de Olav respondió al llamado e hizo una respetuosa reverencia al ver que se trataba de la princesa. Sin esperar a que le dijeran nada, volvió corriendo al interior de la casita, gritando el nombre de su esposo. Él salió 1 minuto más tarde, frotándose los ojos, como si hubiera estado dormido. Iliana comprendió que debía haberse desvelado la noche anterior, tal vez rescatando alguna oveja que se había quedado en una saliente de la que ya no pudo bajar, o quizá luchando contra las águilas, que solían llevarse a los corderos más pequeños. Olav sonrió feliz al ver a Iliana y corrió a su encuentro. «Qué gusto verla, graciosa princesa. La eché mucho de menos el año pasado. Esperaba tener de nuevo el privilegio de ayudarla a subir a uno de esos picos, desde los que se puede ver casi el mundo entero». Iliana se echó a dormir. «Debe perdonar mi larga ausencia, Olav, porque he estado muy ocupada, pero ahora necesito su ayuda». «¿Mi ayuda, Alteza?». Iliana hizo una señal al capitán Hevis, que se acercó a la cabeza de Satán. Al caballo no le agradó que lo agarrara de la brida y trató de reparar, pero Iliana lo controló y después desmontó.
Se dirigió hacia el exterior de la casita de Olaf, donde había una banca rústica que él mismo había hecho con madera cortada del bosque. Ella se sentó y cuando el alpinista se colocó de pie frente a ella, le dijo: «Creo que usted puede adivinar lo que quiero saber, Olaf. Sobre ellos». Levantó el dedo pulgar hacia la cumbre de la montaña. «Nadie sabe decirme nada de ellos, excepto que están allí», dijo Ileana. «Yo quiero saber quiénes y cuántos son». «Eso es difícil de saber, Alteza, pero son muchos, muchos». Ileana frunció el ceño. Se preguntó si Olaf sabría contar. No obstante, como era un hombre que siempre decía la verdad, su declaración no dejaba de ser amenazadora. «¿Qué están haciendo?», preguntó. «Están acampados en tiendas y en cuevas». «¿Por qué están allí?». Olaf se encogió de hombros. «Cazan cabras salvajes y venados, y corren sus caballos». «¿Caballos?», lo interrumpió Ileana. «¿Tienen caballos?». «Muchos, muchos caballos, Alteza». Esto era algo que ella no esperaba. Siempre había supuesto que, como todos los bandidos, pasaban buena parte del tiempo en lo alto de las montañas. Era imposible que tuvieran caballos. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.